pasar si no tenemos un respaldo. Es muy importante tener respaldos para evitar pérdidas de información, pérdidas de nuestros datos, ¿sale? Para esto necesitamos el archivo de respaldo, ya lo bajaron. Se llama 19 Collection HW. Entonces ustedes también ya tienen esta presentación. Yo me voy a ir directamente hacia la consola para que vayamos haciendo los ejercicios juntos y aprovechar que en esta consola yo no tengo nada, es nueva mi compu, no tenía apenas instalé el 8.4 y los ejercicios que llevamos hasta el momento. ¿Vale? Dame un momento para bajar el archivo y cargarlo. Al chat. Ok, entonces este sería el archivo que vamos a necesitar. Está realizado con un comando MySQL DOM que vamos a ver hoy al final de la clase. Este comando DOM genera un código script SQL con todas las instrucciones necesarias para crear las bases de datos. Yo aquí nada más le aumenté, no, de hecho no le aumenté nada. Esto lo genera el solito, Create Database. Entonces, si lo va a crear esta base de datos, pero vean que no tiene el if not exist o if exist, ¿no? Así que aquí está, el if not exist. ¿Vale? Entonces, si no existe, la crea, y si no, no, simplemente lo va a ignorar. Pues como vieron en mi consola, yo todavía no tengo esa base de datos de Collection HW y en este momento lo voy a cargar. Ustedes ya la tienen en su consola. Super. Yo me voy hacia acá. Le voy a decir un source, que es lo que ustedes tendrían que hacer, y la ruta al archivo en donde se encuentra, 19 Collection HW. Pues no tiene ningún problema, son 386 registros y revisamos que no hay ningún error. Por cierto, en sus scripts hay muchos scripts que sí marcan errores, no revisaron que no corriera sin error y fue por poner estos dos guiones sin espacios. Vean, como aquí mismo, está esperando que termine. Y aunque yo le ponga un punto y coma, me va a decir error de sintaxis. Bueno, de hecho, si le pongo aquí, sin espacio, punto y coma, vean que me da un error de sintaxis. ¿En dónde está el error de sintaxis? Que alguien me dice. ¿Nadie? ¿Nadie ubica el error? ¿Debe haber un espacio entre el último guión y la primera letra? Sí, gracias. Debe haber un espacio entre los dos, el último guión y la primera letra o el primer comentario. Por ejemplo, aquí ya no pasó nada. Lo interpreto como un comentario, pero requería de un espacio entre los dos guiones, ¿no? Bueno, después del segundo. Si yo pongo algo así, sin un espacio, vean que aquí no importa si hay espacio o no, pero el gatito funciona como un comentario.
Entonces, esos scripts corren con error o marcan con error, pues ya tendrán alguna penalización por ahí, ¿no? Decía por el 50%, pero ya nos vimos más benévolos y le bajamos al 30% nada más, para valorar más su esfuerzo. ¿Vale? Entonces, seguimos. Ok, entonces tenemos nuestra base de datos, colección HW, con tablas. ¿Cuáles tablas? Pues solo tenemos una que se llama datos. Vamos a ver qué tiene datos. Primero la descripción de sus atributos. ¿Ves? Tiene varios conceptos. Vamos a Ahí ver. tenemos ¿Qué te parece? estas columnas para los datos y sus atributos, ¿no? Ahora quiero ver qué tiene, en realidad, qué datos tiene. Generales que desconoces, no necesariamente hay un. Pues ahí estoy viendo qué datos tiene y limitándolo a dos registros, nada más para saber cómo puedo saber cuántos registros hay en mi tabla datos. Le quito el límite. ¿Puede ser con un count? Con un count es la función de agregación que hemos adelantado, ¿no? Vamos a contar cuántos registros tenemos en nuestra tabla. Lo escribo. En este caso son 386 y no hay mucho. ¿Qué dice? ¿Me escuchan más? Había que hacer un desglose de resultados. Se activó como Participantes, ¿cuántos eventos? closed caption. ¿Ustedes lo pueden ver? Se fueron del estudio porque se fueron. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Podría repetir eso último que dijo, por favor? Es que se activó el closed caption. ¿No ustedes lo están viendo en pantalla? Estamos viendo la consola. En donde en la consola más bien solo ven la consola. No, pero en el Meet, ustedes están en el Meet. ¿Ven el closed caption? No. ¿No? Me Yo parece sí lo veo. ¿Quién sabe? Lo activé accidentalmente. Bueno, ahorita lo quito. Bien, no estoy peleando con el mito. Sale. Entonces son 386 de cuenta. Si le hubiera quitado el límite, pues como en este caso no son tantos, no pasa nada, solo vamos a esperar un poquitín a que termine, pero va a ser más rápido. Estamos 386, ¿no? Pero no es recomendable porque si tenemos más de 800, ya no es visible. ¿Vale? Entonces son 386 registros que tenemos por ahí en la tabla de datos. Ya merodeamos, ya medio exploramos. Entonces vamos a empezar a crear una tabla con la misma estructura que tiene esta tabla de datos. Solo la estructura, sin datos. ¿Va? Para eso vamos a utilizar el comando createTable like, como lo tienen ustedes ahí en la presentación. Y ahora se les lo veo por si acaso no me escuchaban. Más vale. Profesora, se pierde como un poco lo que dice con el ruido de fondo. Sí, es lo que les decía hace rato, que por más que intenté con una nueva diadema, no logro encontrar una efectiva. Por eso voy apagándolo y haciendo pausas para escribir en la consola. Pues lo que les decía es que les liberé la presentación para que ustedes la vayan siguiendo y yo voy haciendo los ejemplos en la consola.
Si tienen algún problema, ya me dicen, levanten la mano o me hablan, ¿va? ¿Me escuchó, Carla? Sí, profesora, gracias. Súper. Entonces vamos a crear la tabla, vamos a crear una copia de una tabla, en este caso de la tabla de datos, pero solo de su estructura, sin datos, ¿va? Y esto va a ser a través del comando create tabla o create table like, así como, ¿va? Lo escribo en la consola. ¿Sale? Ahí estamos en una nueva tabla que se llama respaldo datos estructura. Le puse así ese nombre para que vean que solo existe la estructura, pero no hay datos. Si hacen un select asterisco from respaldo datos estructura, pues les va a dar un empty set porque no tenemos ningún registro. Luego, ¿ya vieron? Entonces, de datos, de respaldo datos estructura, solo tenemos la estructura, pero no tiene datos. Hemos creado una copia de la tabla sin datos, ¿va? Y esto lo hicimos a través de este comando, create table, nombre de la tabla que queremos, y como la tabla que queramos, like datos. Hasta ahí vamos, pudieron hacer su copia de estructura. Súper. Entonces ahora lo que haría falta es insertar datos en esta tabla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a hacer de uno en uno, los quiero copiar de la tabla que ya existe, en este caso, datos. Entonces vamos a utilizar también el comando insert, pero no como lo hemos usado. Ahora lo vamos a usar de forma masiva. Insert. ¿Se acuerdan cómo era para insertar de uno en uno? ¿Cómo usábamos insert? Insert, into, nombre de la tabla, values, ¿no? Todos los valores. Ahora no, vamos a insert. ¿En dónde vamos a insertar? En mi tabla respaldo, datos, estructura. Ahí voy a insertar cuáles datos, pues los datos que haga de la consulta de mi tabla de datos. Si yo no quisiera insertar todos, le puedo decir que inserte solo unos 50. Vean que insertó solo 50 registros. ¿Cómo lo compruebo? Hago un select de mi respaldo estructura. Y ahí están los 50, nada más. No son los 376 de la tabla original, de la tabla de datos. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Va? Ok. A ver, espérenme tantito, un minutito. Ahorita regreso.
Listo, ya regresé. Entonces, ¿alguien tiene una duda? Ahí vamos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer las dos cosas en un solo paso. ¿Qué cosas? Copiar la tabla con todo y los datos que tenga originalmente, ¿vale? Entonces vamos a usar el comando create tabla, el nombre de la tabla, pero en lugar de usar like como datos, ahora vamos a usar as, que es lo que utilizábamos para hacer alias, ¿se acuerdan? Entonces va a ser la diferencia entre like y as. Como me pongo en la consola. Entonces, en este comando vamos a crear la tabla datos copia como, que es el as, y ahora la consulta. Aquí le voy a copiar todos los datos. Si le pongo solo un límite, pues no tendría chiste porque yo quiero todos, quiero una copia exacta. Por eso le dejo todos los datos. Y vean que ahora dice que tengo 386 registros en mi nueva tabla. ¿Cómo lo veo? Show tables. Ahí está mi datos copia. Puedo hacer una descripción de ella. Y también puedo hacer una consulta para saber cuántos registros tiene ella, ¿no? Ahora no me puede listar todos, vamos a hacer una cuenta. Ahí están 386 registros de los originales que teníamos en la tabla de datos. Hasta aquí vamos. Sale, estos pulgarcitos ya les digo. Ahora, seguimos en la misma base, no hemos sacado nada, no hemos hecho ningún respaldo. Lo único que hicimos fue una copia de las tablas o de una tabla que ya teníamos. Entonces, para sacar nuestros registros o nuestras tablas hacia un archivo externo y que podamos compartirlo, vamos a hacer el comando select, pero vamos a agregarle una particularidad que lo vamos a mandar a un archivo externo, .outfile, ¿vale? Voy a escribirle el comando en la consola y regresamos. Pero antes de escribirlo, que es importante algo. Necesitamos saber la ruta a donde lo vamos a guardar. ¿Se acuerdan dónde guardábamos nuestros archivos escritos con T, ¿no? Con el comando T. De esta forma también necesitamos nuestro archivo o nuestra ruta donde vamos a guardar el archivo que vamos a estar generando con el comando select. Yo voy a guardar la misma ruta que tenía ahorita del source, ¿va? Ustedes ubiquen en dónde lo van a guardar. Vale, ahí está mi comando. Select asterisco from datos y lo voy a mandar .outfile a un archivo externo o fuera que se encuentra en esta ruta. Bueno, no se encuentra, se va a generar ahí en esa ruta y se va a poner como nombre tabla-datos txt. Ahora voy a ver si no me causa error
las diagonales invertidas. Si me causa error, pues ya las corregimos, ¿va? Sí, justo, ahí está el error. Entonces, qué bueno que me sale porque muchas veces ustedes también tienen este error y no sabemos cómo corregir. Entonces, la forma de corregir es cambiando las diagonales. Y me dice que tengo un error, ¿en dónde ahora? Ahora datos. Me hizo falta insertarlo entre comillas. Aquí hay otro error, vean, me dice que tengo un error de permisos ahora, pero ya no es problema de el manejador, ahora es problema de permisos de administración de mi computadora. Entonces aquí lo más recomendable es generar una carpeta en donde nosotros sí tengamos permisos. Me van a decir, oye, pero pues si es mi computadora, ¿por qué no puedo? Que a veces el servidor de MySQL, si no le especifican precisamente quién va a tener permiso sobre sus carpetas, no les permite, les dice, les deniega la escritura o la lectura, ¿va? Entonces yo voy a generar una carpeta directamente en C. Ahí la voy a guardar y ahí la voy a poner. ¿Vale? Déjenme generarla en este momento y ustedes díganme si obtuvieron el mismo error. Jimena, ¿tuvo el mismo error? ¿Sí o no? Aquí voy a ponerlo en una carpeta que le puse como nombre ejemplos de tabla datos. Y listo. Vean que ahora sí me permitió escribirlos y se encuentra en ese archivo tabla datos. Lo voy a abrir y se los voy a mostrar. Déjenme cambiar para que vean toda la pantalla. Jimena, ¿había levantado la mano? Ahí estamos. Entonces yo generé mi disco C, ejemplos BD, y ahí está la tabla de datos. La acabo de crear y si yo lo abro me va a permitir verlo en un editor de texto porque es un TXT y vean que están separados por default por tabuladores. Es un simple archivo de texto, pero esto ya se puede manejar y compartir con otros miembros del equipo si ustedes quieren para que lo puedan restituir en su base de datos. Hasta aquí vamos. Y por tanto, puedes. Como ven, ya todos tienen su archivo de respaldo, copias, datos. Super, los que tienen Mac, ahí les puse en la presentación en donde tendrían que guardarlo, porque de igual forma no todas las carpetas son accesibles por el administrador. Entonces, así como en Linux o Mac, que es un mismo Unix, también está en base de Unix, pueden guardarlo en la carpeta TMP
datos respaldo o el nombre que ustedes quieran darle, .txt. ¿Alguien tuvo problemas para hacer su copia? Yo, pero es por el sistema operativo. ¿Qué sistema tienes, Mauro? Ah, no, perdón, Elías. Es iOS. Ay, ajá, Mac. Y no te está permitiendo escribir. Cuando lo intento guardar. Intenté hacer una carpeta aparte, pero también sigue siendo lo mismo. ¿El mismo error de permiso denegado? Sí. En este caso, tú tendrías que buscar una carpeta que se llame TMP para que te permita guardarlo en ella. Ok. Mauro, Sí, a mí me botó otro error que, bueno, dice the MySQL server is running with the secure file pref option, so it cannot execute this statement. that's right. No, eso significa que tú no cambiaste tu archivo myINI. Ah, ok. Déjenme abrirlo, la presentación de SAES, para mostrarles dónde está el error. Un momentito. Creo que estaba en esta presentación. Y aquí está. ¿Nos acuerdan que cuando vimos este tema de iniciando con MySQL, teníamos que modificar nuestro archivo de configuración MyINI para que nos respetara ciertas cosas, entre ellas el guardar tablas o datos en archivos externos? Entonces, lo que a ti te parece, Mauro, es porque tú tienes aquí en tu archivo INI esta línea de Secure File Pref a alguna ruta. Generalmente está aquí. En Program Data 8 Uploads. Si tú le das hacia esta ruta que guarde tu archivo, ahí sí te debería permitir guardarlo. Pero para evitarnos todo ese problema, lo que hacíamos era dejar esta línea en blanco, así como está aquí, sin esa ruta, para que nos deje guardarlo en donde nosotros queramos. En este caso, en la carpeta IRC. ¿Vale? Entonces, ya con más calma, podrías cambiar eso de MyIN. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más tiene un error distinto? Yo sí lo tengo así como marcan las instrucciones y aún así me sigue marcando el mismo error. ¿Qué error? Santiago, ¿qué error te marca? El mismo, el de Secure File Pref. Ah, entonces tal vez tienes dos veces la misma línea. Revisa que hayas quitado uno. ¿Ah? Vale. Entonces, ¿seguimos? Bueno, como vieron, este respaldo de tablas datos está en un formato de texto plano con espacios o más bien tabuladores para diferenciar las columnas. Para que sea un poco más claro este respaldo, podríamos utilizar otro formato. El otro formato se llama separador de comas o valores separados por comas. ¿Lo conocen? ¿No conocen el separador por comas?
No, UTF-8 es la codificación. Separador por comas es tener nuestro archivo, que está aquí, pero pues en lugar de separados por tabuladores, van a estar separados por comas. Y esos separados por comas se podrían abrir incluso en Excel. Nos vamos a guardar nuestra tabla datos, pero ahora con este formato. Entonces, la instrucción ustedes la tienen ahí, y lo único que voy a cambiar es en dónde lo voy a estar guardando. Pongo un minuto, pero yo los escucho. Sale. Entonces, hasta este punto es lo mismo. Select asterisco from, la tabla que vamos a guardar, la quiero guardar .file en un archivo externo. ¿En dónde lo voy a guardar? En esta ruta, pero no es suficiente. Nos hace falta establecer otros parámetros. ¿Como cuáles? Pues decirle que los campos terminen con coma, fields terminated by, entre comillas, es la coma, que van a estar separados, espacio, y van a estar encerrados entre comillas. ¿Por qué encerrados? Porque si hay una coma dentro de alguno de nuestros datos, entonces lo va a interpretar. Por ejemplo, aquí vean que hay varias comas. Entonces, en el momento en que encontrara una coma, hasta ahí se cortaría y lo interpretaría como una columna o como un atributo. Pues para evitar eso, le decimos que encierre los campos entre comillas. Por eso es fields terminated, terminados en coma y encerrados por comillas simples, encerrados entre comillas, comillas simples. ¿Vale? Y también le vamos a decir que las líneas terminan en salto de línea. Terminated by diagonal. De esta forma. Entonces vean que ya se generó mi tabla, datos copia, pero ahora le puse que fuera con formato CSV. Revisamos el archivo que me generó. Aquí está tabla datos CSV, le puse a propósito. Y vean que aquí sí muestra que lo puedo abrir en Excel. Sin embargo, no lo voy a abrir por el momento en Excel, lo voy a abrir en un editor de texto como Notepad. Lo abro. Aquí lo voy a abrir. Vean cómo se ve. Están encerrados entre comillas, están separados por comas. Este es mi archivo de respaldo en CSV. Ahora sí, lo voy a abrir, como me dice ahí, en Excel. Vean que lo estoy abriendo. Aquí están las columnas que corresponden a mi tabla. Datos, todos estos, ¿no? Son 9 columnas, o deberían de ser 9 columnas. 2, 4, 6, 7. Tal vez me hace falta esta, me está tomando como salto de líneas. Pero en general, aquí está todo. ¿Vale? Todos tienen su archivo en CSV. Para crear una última versión. Bien, acepto a quienes todavía les está marcando el Secure Preview, ¿no? Mauro.
¿Quién era? Santiago también. Sale. Entonces, aquí ya generamos unas copias en TXT o en CSV, pero de una sola tabla. ¿Qué pasa si yo quiero respaldar toda mi base de datos? Para eso vamos a requerir del comando MySQL DOM. Ven que en mi base de datos collection HW ya tengo 3 tablas, aunque una esté vacía. Ah, no, ninguna está vacía. Sí le pusimos datos, pero solo 50. Y la otra sí tiene una copia tal cual. Si yo quiero respaldar toda esta base, pues no podría hacerlo de uno en uno. Imagínense si tenemos 800 tablas, pues nos vamos a tardar. Lo más importante sería guardar o respaldar toda la base de datos. Pero para respaldar toda la base requerimos de un comando de MySQL DOM, que no es un comando SQL, por lo tanto yo no lo puedo ejecutar aquí dentro, porque aquí dentro estoy en MySQL, ¿no? Entonces vamos a abrir una consola de CMD, abrir el CMD. Esta es mi consola CMD, ¿ah? Y aquí yo tendría que utilizar MySQL DOM. Subo MySQL DOM. Pero antes de ejecutarlo, vean que yo estoy ubicada en esta ruta, en C, users, MySQL, etc. En donde yo estoy ubicada es donde se va a guardar el respaldo. Por eso es importante ubicarnos o cambiarnos hacia donde queremos guardar. Yo me voy a cambiar hacia C para que sea más legible. Me voy a ir directo a C y a mis ejemplos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Mi carpeta, aquí está, ejemplos de. Entonces me voy a ir para ahí. CD, ejemplos de. Ahí ya. Aquí están mis 2 tablitas de hace rato. Aquí voy a guardar mi comando, o más bien la ejecución del comando MySQL DOM. MySQL DOM es necesario decirle qué usuario va a ser el que haga el respaldo, la contraseña que me pide, y luego le digo cuál base de datos quiero respaldar. En este caso es collection HW. Collection HW. ¿Vale? Hasta ahí es la base de datos. Ahora viene a dónde lo voy a mandar, que es un mayor que. Y aquí simplemente le voy a decir que es respaldo o collection DOM, ¿no? Para que sepan que es con el comando MySQL DOM. Y aquí se le pongo la extensión SQL, porque recuerden que este comando va a generar un script para crear la base de datos, ¿va? Entonces, este es el comando completo. MySQL DOM -u root -p, el nombre de la base, mayor que, porque a dónde lo mando, y lo mando a este archivo, ¿vale? Le solicita el password de root o el password de su administrador de base de datos. Se le indican. Vean que terminó sin ningún error. Regreso a mi carpeta y aquí está el nuevo archivo, collection DOM, que acabo de generar. Lo voy a abrir en un lib. Vean que se está generando un archivo respaldo. Este sí le incluye el drop table if exist datos, crea tabla datos, inserta en datos y luego todas y cada una de las tablas que tiene mi base.
Todo lo que ven entre estos supuestos comentarios, en realidad son instrucciones que el manejador o el administrador de base de datos maneja para el momento en que tiene que crear la base de datos. ¿Vale? Hasta aquí vamos. Observen que en este script no hay ninguna instrucción que dice qué base va a crear. Por lo tanto, ustedes necesitarían tener creada una base de datos para que en ella se generen todas estas tablas. ¿Vale? Pero si yo quiero decirle que sí genere la base de datos, entonces tendría que cambiar un parámetro en esta instrucción. Aumentarle el guión databases, así, y collection HW. Lo voy a poner collection DOM 2. Me pide el password, listo. Aquí está mi collection DOM 2, lo abro, y ahora sí, incluyó el comando create database, el nombre de la base, y además el use. ¿Ya vieron? Entonces, es mejor y es más recomendable utilizar la opción de databases. Todos ya tienen su respaldo de la base. Les generó algún error. ¿No? Su silencio de que todo el mundo les quedó bien. Super, Ingrid ya tiene su respaldo con MySQL DOM. Vale, voy a utilizar el mismo comando, pero ahora voy a respaldar varias bases de datos en un solo archivo. No es muy recomendable porque estaríamos mezclando bases, pero para que vean que sí podríamos utilizar. Déjenme ver qué base de datos tengo yo por acá. Show databases. Pues tengo almacén, tengo tienda, tengo el ático. Voy a respaldar almacén y el ático con collection en un mismo archivo. Entonces, aquí solo aumento collection HW, espacio, almacén, espacio, el ático. Y lo voy a mandar a mis bases para que luego identifiquemos mis bases DOM. Así le va a poner. Pide el password. Ahí está. Veamos el archivo que generó. Aquí están mis bases. Y lo voy a abrir en el editor de texto. Aquí, ¿no? Mis bases, lo abro y vean que crea la de collection HW, pero más abajito crea almacén y más abajo crea el ático y así, para todas las bases que haya respaldado en el mismo archivo. No es muy recomendable porque tendríamos todo mezclado, pero si ustedes quieren ahorrar tiempo, vean que se pueden respaldar varias veces en un mismo comando, en un mismo momento. ¿Dudas, comentarios, quejas, errores hasta este momento?
Súper. Entonces, hasta este punto solo hemos generado respaldos. Ya tenemos archivos que podríamos compartir o incluso que podemos dejar guardados por ahí. Por si pasa algo con nuestras bases, podríamos regresar a nuestro archivo y restituirlo o regenerarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a regenerar? Bueno, eso va a ser parte de la clase de la siguiente sesión. Mientras, si no tienen dudas, pues nos veríamos hasta entonces para poder restituir nuestros respaldos, ¿va? Vale. Muchas gracias, maestra. De nada, cuídense mucho, gracias por su paciencia.